pausa 5, por favor. Tengan ustedes muy buenos días. Permítanme primero saludar a nuestros ilustres personajes que nos acompañan en la mesa de honor. En primer término, al doctor Domingo García Belaunde, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidente honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, al doctor Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso de la República, constituyente en 1993, ministro de Estado de Defensa y presidente del Consejo de Ministros, al doctor Jorge Luis Cáceres Arce, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, vicerrector de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, al doctor Raúl Chanamé Orbe, cuyo libro se presenta el día de hoy, es decano del Colegio Abogado de Lima, ex miembro del Premio Jurado Nacional de Elecciones, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, a la doctora Karina Beteta Rubín, abogada de profesión, es congresista de la República. El día de hoy tenemos la presentación del libro del doctor Raúl Chanamé Orbe, La Constitución Peruana Comentada en su 11ª edición. Comenzamos nuestro evento con las palabras del doctor Jorge Luis Cáceres Arce. También saludamos la presencia del señor doctor Willy Ramírez Chávarri, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Cáceres, tiene usted la palabra. Muy buenos días, distinguida concurrencia, que nos acompaña en la mesa de honor, maestro Domingo García Belaunde, que es presidente del Parlamento, don Antero Flores Arauz, distinguido amigo don Willy Ramírez, magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, destacado historiador y catedrático de San Marcos, don Raúl Chanamé Orbe, que nos convoca hoy para comentar esta 6ª edición sobre la Constitución Peruana Comentada. Amigos y amigas, hoy nos reúne este hemiciclo del viejo Senado de la República, que estamos convencidos de retornar a este sistema bicameral y esperemos que el Congreso ratifique una próxima votación, como lo ha hecho hace días atrás, en relación a volver a este sistema, que creo que es el más ponderado, adecuado y acertado que ha tenido la República en estos más de 200 años. Y que lamentablemente el sistema unicameral no ha sido la mejor fórmula política para poder madurar. Es una concepción, evidentemente, de la necesidad de contar con una clase política que hoy no la tenemos. Y desde el Parlamento hay que decirlo. Hoy, lamentablemente, lo que tenemos es un grupo de amigos, movimientos familiares, líderes sin horizonte ideológico y político, y un presidente del Congreso, con todo respeto, que está secuestrado por su pasado ilícito. Sin duda, comentar la obra de Raúl Chanamé Orbe, calificado profesor de Derecho Constitucional y uno de los más destacados historiadores del derecho y fundamentalmente reservado a la materia constitucional, nos conduce a establecer y a señalar que sobre literatura constitucional ya se ha escrito volúmenes de volúmenes, no como en la década del 70 cuando estábamos secuestrados por la dictadura, donde habían libros, escasa literatura, y se pensaba que la Constitución solo era un texto aplicable para un régimen democrático, y que era solo de desarrollo y de ejercicio y de eficacia para supuestamente un sistema democrático. Y si vivíamos secuestrados por una dictadura, no era pues eficaz ni útil el texto constitucional. Equivocados, totalmente equivocados. Un texto constitucional en su concepción dogmática y en su contenido orgánico es un documento interminable. La Constitución es interminable, es viviente, es actual, como dice el maestro argentino Néstor Pedro Sagüez. Es rígido en su contenido, pero también debe ser amoldable, adaptable a los cambios. Pero esa adaptación tiene que ser definitivamente estar de la mano con una adecuada sustentación y motivación. Se ha pretendido llevarnos a una asamblea constituyente que no está establecida en el texto constitucional. El 31 y 32 de nuestra carta, que muy bien Raúl Chanamé lo desarrolla en su texto, establece que podemos ir a una reforma parcial y que ello puede ser sometido a referéndum, como fue el referéndum de diciembre del año 18,
del presidente constitucional Vizcarra, porque fue un presidente constitucional, pero que terminó, como ha terminado, denunciado constitucionalmente por violar la Carta Política, por disolver el Congreso inconstitucionalmente. Sí podemos ir a una consulta ciudadana para una reforma parcial. Y lamentablemente la ciudadanía en diciembre del 18 rechazó, porque vivimos en un escenario de un analfabetismo constitucional. Vivimos en un escenario de un analfabetismo constitucional. Y no estamos pretendiendo indicar que carecemos de ciudadanía. Es lamentable. Hay una alta ignorancia sobre los contenidos constitucionales y sobre la calidad de ciudadanos que deben tener la peruanidad, los peruanos, la peruanidad. En ese sentido, quienes pretendían llevarnos por el camino de convocar a una asamblea constituyente sabían perfectamente que primero que tenía que reformar el artículo 206 y luego de ello recién poder convocar a una asamblea constituyente. Pero eso no era el camino. Y no vivíamos en un clima constituyente, y no estamos en un clima constituyente. Este domingo 17, si no me equivoco, si cae domingo, pero es el 17, los chilenos van por una séptima oportunidad a ser consultado el pueblo chileno si aprueban o no aprueban su nuevo texto. Ya en septiembre del 2022 le dijeron no a la propuesta progresista. Ahora van a decirle sí o no a la propuesta liberal, que según los sondeos tampoco la van a aceptar. Un pueblo, con todo respeto, que creo que tiene un mayor nivel de cultura jurídica constitucional que nosotros, y que fue presionado el gobierno producto de circunstancias que todas las conocemos, y que tuvo que convocarse a una asamblea constitucional, a un congreso, y que en más de 10 años se constituyó un consejo constitucional de 50 ciudadanos, 25 varones, 25 mujeres, para redactar el nuevo texto constitucional de Chile. Y que el 17 será consultado, y estamos seguros que la población le va a volver a decir no a ese texto, y volverá a su constitución, la de rasgo neoliberal, y decir la que Pinochet elaboró. Y nosotros creo que no estamos preparados para un nuevo texto constituyente, porque no hay clima constituyente, no hay actitud, no hay voluntad, ni menos información, ni menos calidad de ciudadanía, ni menos los congresistas están preparados para poder alcanzar las propuestas sesudas, certeras y acertadas para poder hablar de un nuevo texto constituyente. Aquellos que creen que ejercen la política porque fueron elegidos legítimamente, sí, creen que los pueden llevar a una consulta ciudadana porque consideran que la población los eligió por ese sentido. No. Una asamblea constituyente o un nuevo texto constitucional no puede ser producto de una promesa electoral. Podrá ser producto de un proceso electoral, pero no de una promesa electoral. Porque eso nos conduce a lo que estamos hoy, carentes de clase política, carentes de calidad ciudadana y carentes de ciudadanía. Y es por eso que creo, con todo respeto y aprecio, que vivimos en un escenario de analfabetismo. No quiero comentar más del libro de Raúl porque hay que leerlo, y si no, no lo van a comprar, y tengo al lado al maestro Rodrigo García, que lo va a comentar con mayor acierto. Y respeto y mis saludos a don Raúl Chalamé, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, y felicitarlo porque sigue investigando con calidad, con cordura y con saber. Muchas gracias, doctor Cáceres. La presentación del libro del doctor Chalamé es importante también porque este año se cumplen los 30 años de la Constitución del año 1993, que con el tiempo se ha ido legitimando y creo que se ha ido enraizando en el pueblo peruano. Un texto constitucional que nos ha permitido que el Perú goce de una sana economía, que nos ha permitido alcanzar un desarrollo económico que no habíamos tenido en los lustros pasados. Es cierto también que necesita cambios, pero creo que no hay que incidir en las refundaciones de la República a través de nuevos textos constitucionales. Yo creo que la Constitución 93 le permite al país justamente hacer los cambios, los ajustes que se necesitan, porque las constituciones tampoco son escritas en piedra, se pueden modificar, pero hay que seguir siempre los cauces constitucionales, porque yo creo que toda reforma que tenga que hacerse tiene que ser paulatina y por las vías institucionales que la misma Constitución establece. A continuación, le damos el uso de la palabra del doctor Domingo García Belaúnde.
no digamos nos apabulla, pero nos sorprende con su producción bibliográfica. Hace muchos años estaba pasando por acá, a 30 o 40 años, salía de la librería Mejía Vaca, que estaba en la cuadra séptima de Sanga, que no existe, por supuesto. Y me encontré con un personaje muy curioso que es Martín Arán, el poeta. Rafael Benavides de la Fuente, si no me equivoco. Yo había leído de García Cartón en la universidad, ¿no? Pero conocerlo ahí lo conocí en un bar, aquí, por acá. Y naturalmente no sé quién era yo sí sabía quién era él. Entonces me acerqué, hablamos algunas cosas, entonces, como no conocía mucho a mi padre, Domingo Alcerrar, le dije, mi abuelo es Víctor Andrés Belaúnde, le dije, abuelo materno. Entonces dijo, lo recuerdo mucho, entonces agarró un librito suyo que acababa de editar la editorial Mejía Vaca y garapateó, dedicado a mí, recordando la frase, el mejor consejo que recibí de Víctor Andrés Belaúnde, escribir es vivir. Eso es lo que yo creo que tiene Raúl, escribir y vivir. Yo también lo siento, ¿no? Para mí, escribir es un deleite, no es una pesadez. Bueno, y enhorabuena que así sea. Raúl ha tenido una muy amplia, pero fue que decir brevísima cosa. Número uno, no ha dicho, este libro, aparte que está en la 11ª edición, tiene el mismo título que un gran manual de Luis Felipe Villarán, que publicó en 1899, la Constitución Peruana Comentada. Sí. La diferencia es que hay un tercio, ¿no? Ha crecido la materia, por supuesto. Y además Luis Felipe Villarán, que fue rector de San Marcos, fue una eminencia en su época, ¿no? Decano del Colegio de Abogados. Luis Felipe Villarán había escrito mucho y la Constitución pues no era muy importante en esa época. No era muy importante. Y no lo fue hasta hace 30 años. Hasta hace 30 años. Hay un anécdota que yo siempre tengo presente y es que cuando yo era profesor en la Católica, era muy joven, a los años 70 más o menos. 75 seguramente, estamos en pleno vuelo militar, ¿no? Entonces me llamaron para integrar un grado. Estamos acá en este edificio, el Instituto de Agüero, en la calle Lártiga, hoy día Camaná, cuadra 4, ¿no? Entonces, el jurado, pues, se hacían tesis de bachiller con jurado, ya que es una tesis de verdad, ¿no? No es como ahora que es un bachillerato automático. Y la verdad que hacer esa tesis me fue muy útil porque aprendí a escribir, fue una tortura china hacer esa tesis, pero aprendí a escribir, aprendí a fichar. La tesis nunca leí impreso, por si acaso la quemé al día siguiente, pero me sirvió mucho. Entonces me llaman para que integre un jurado de 5, preside una persona X que me interesa. Al costado hay 2 personas más o una más. Y yo, el más joven, en el extremo, por supuesto, ¿no? Este profesor que fue luego decano del Colegio de Abogados, civilista, no voy a decir su nombre, me dijo, ¿qué haces tú enseñando Derecho Constitucional? Año 75, ¿no? Bueno, le dije, el curso del currículum, ¿no? El decano Jorge Aventaño me ha dicho que esto es interesante. ¿Por eso que estoy ahí? No, me dijo, eso es como estudiar las manos muertas, me dijo. Yo me quedé frío, ¿qué las manos muertas? O sea, al día siguiente vi el diccionario de la legislación peruana de García Calderón, que es un libro clásico, ¿no? Y ahí dice manos muertas. ¿Qué cosa es la mano muerta? Una especie de hipoteca sobre un bien inmueble que se inmoviliza. O sea, la mano muerta es una institución que estudia cosas que no tienen valor económico. Ergo, me había dicho que estaba dedicándome a tonterías. Así es. Años después, este mismo señor, cuyo nombre no voy a mencionar, me llamó, 20 años después sería, y me dijo, porque ya nos tuteamos, porque ya, cuando somos jóvenes es el usted, ya después es el tuteo, como ustedes saben. Me he enterado que se ha fundado la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, los cuales estos son prohombres, y el presidente, actualmente. Sí, le dije, yo ahora soy el presidente, ya no lo soy, evidentemente, hace muchos años, han venido otros, como es en toda entidad electoral, democrática, ¿no? Me gustaría ser miembro de la asociación. Me llamó la atención. Yo que sí digo, ¿y qué pasó con la mano muerta? No fui tan lejos. Le dije, bueno, le dije, si quieres ser miembro de ella, dime, ¿tú enseñas la materia? No.
¿Has escrito sobre ello? No. Bueno, cuando tengas alguna de esas cosas me avisas. No lo voy a volver más. Entonces, ese era como nos trataban a lo que decíamos constitucional, ¿no? Y justamente ese día, disculpe, me quedan estos recuerdos, que me pasó esto en este grado, este profesor que me minusvalió, por así decirlo. A los 2 días siguientes fui a buscar a Raúl Ferrero de Gagliati, que tenía su oficina al frente de la plazuela del teatro. A una hora que sabía que estaba, y él era amigo mío, ¿no? Y le conté esta anécdota, con nombre, por supuesto, ¿no? Ya, como ya falleció, no va a dar el nombre, yo tampoco lo voy a dar. Entonces me dijo, no te preocupes, me dijo, algún día las aguas volverán a su nivel. Fue el 75. Morales Bermúdez anunció la convocatoria a la Asamblea Constituyente del 77 y la Constituyente se instaló el 78, ¿no? Y las cosas cambiaron. Entonces, yo diría que en los años 80 y 90 el interés por el derecho constitucional se ha aumentado. En el siglo XIX hay 2 o 3 manuales, no hay más en realidad. Está el de Luis Felipe Viera, que ya mencioné, está de Carlos Macías, y está el famoso texto de Bartolomé Herrera que el Fondo Editorial ha publicado. Es una traducción de unos comentarios de Silvestre Piñeiro Ferreira con notas y comentarios de Bartolomé Herrera, que fue presidente de la Constituyente en 1860, como ustedes saben. Esos son los manuales y después han habido muy pocos. En el siglo XX, en los años 20 y 30, Toribio Araiza y Pasoldán, buenos pero a nivel de diletante, ¿no es cierto? Y otro que fue el de José Pareja Pasoldán, que tuvo una gran oportunidad, tuvo como 6 o 7 ediciones y se vendía. A partir de la constituyente del 79, y más del 93, empieza esta carrera, ¿no? Por un lado, se incrementan los manuales con más rigor, este es un manual con más rigor, ¿no? Artículo constitucional, jurisprudencia, legislación y comentarios doctrinales, ¿no? Y no solamente eso, sino que empieza el trabajo académico, y hay publicaciones, hay sobre constitucional, hay 2 o 3 revistas especializadas en el Perú, cosa que antes era inmanejable. O sea, cuando yo era estudiante había revistas de derecho tributario, derecho laboral, derecho civil. Lo constitucional tiene ese 20 o 25 años, no tiene más. O sea, hemos incrementado la sapiencia, hemos incrementado la publicación. Y por último, algo que yo he pensado cuando me cayó el libro y empecé a ver cómo así esta constitución se ha mantenido 30 años. Bueno, para mí es un misterio. Para mí es un misterio, no sé cómo explicarlo. Con lo cual quiero decirte que nunca me gustó, que sigo mejorando y que se puede seguir mejorando. Y además, lo que es importante tener presente es que las constituyentes, las que hacen constituciones, son grandes momentos históricos. O sea, nuestro expresidente Castillo pensaba que con una especie de chasquido de dedos hacía una constituyente. El hombre estaba perdido en el espacio, totalmente perdido. Las constituciones obedecen a circunstancias especiales, especialísimas, que no siempre se repiten. Por poner 2 casos. Alemania vencida es ocupada por los aliados, como ustedes saben. Los aliados imponen a Alemania que se reúnan en Bonn, porque Berlín estaba repartido en 4, ¿no? Y en Bonn los obligan prácticamente a hacer una constitución. Los obligan prácticamente a hacer. Entonces, los alemanes aceptaron eso, hicieron una constitución que está vigente hasta ahora, y no le llamaron constitución porque en realidad no es una constitución, porque la mitad de Alemania estaba en manos, o el tercio de Alemania está en manos de la Unión Soviética, estaba ocupada, ¿no? Entonces, vamos a llamar ley fundamental, porque no es una constitución. Bueno, cuando cae el muro de Berlín, yo tuve la suerte de estar a los 2 años en el muro de Berlín viéndolo un pedacito para mi casa. Estuve en Berlín en la Freie Universität, la Universidad Libre de Berlín. Nos invitaron a un grupo de profesores de la Católica en esa época. ¿Qué es lo que sucedió? Se reunieron y cambiaron la Constitución en 20 o 30 artículos. Nada más. Nada más. Y la siguen llamando ley fundamental de Bonn. Se acabó. Ese es un caso. El otro es el caso del Japón. MacArthur llega al Japón, no sé si están ahí.
y la gente le dice, no toca al emperador. MacArthur, que era un hombre muy listo, hizo, no lo tocó. Lo respetó. Y ha podido hacerlo, pero no lo hizo. Entonces decidió que los japoneses hagan una constitución y los obligó a hacer una nueva constitución que tiene un tufillo de constitución norteamericana. Entre ellos un artículo que proscribe la guerra. Bueno, ya Japón ya no está tutelado por los americanos. MacArthur murió, por supuesto, hace rato, ¿no? Y Japón sigue ahí, es una potencia. Con la misma constitución del año 47. Se sancionó en 1947 como se sancionó en Alemania en la Carta de Bonn en 1949. Con lo cual les quiero decir pues, que los pueblos serios no cambian de constitución como quien cambia de camisa. Así de simple. Entonces, ya con esta constitución, con 30 años, hay que dejarla. No es eterna, evidentemente, no es eterna. Pero si se cambia algún día, será motivo de una circunstancia determinante que lleve a la gente a adoptar otro texto. No sabemos cuál sea. A mí me da mucha pena que una construcción modélica como la de 1979 haya durado tampoco. Lo que vamos a hacer, pues, es hacer historia, ¿no? Yo no puedo cambiar la historia, ¿no? Así de simple. Entonces, ahí está. Y mientras tanto, diría yo, hay que seguir difundiéndolo porque tiene valores fundamentales. Yo diría que si se, este es un deseo mío, por supuesto, yo diría que si se logra completar, digamos, la bicameralidad, que ya fue aprobada en primera votación, se redondea lo que algunos han llamado la construcción histórica, ¿no? ¿Por qué es bueno el Senado? Diría yo, básicamente porque, uno, porque se distribuye mejor el trabajo, no pueden hacer una lo mismo que la otra. El gran aporte de la Carta de la Constituyente del 7879 es decir, Senado y diputados no pueden hacer los dos lo mismo, hay que diferenciar sus funciones, por lo menos en gran parte, ¿no es cierto? Y dos, más representación, 130 no representan a nadie, esa es la verdad. Por más que se empeñe y por más ánimo que tenga, es muy poco. O sea, por un lado, mayor representación, por otro, mayor división del trabajo y por otro, mayor capacidad de trabajo. Yo he visto de que hay 50 comisiones, me parece, en el Congreso, es demasiado, ¿no? Realmente. Y tengo un amigo mío congresista, porque no voy a decir, que me dice, no puedo asistir a 3 comisiones al mismo tiempo. Tenía razón, tenía razón. Entonces hay que poner un poco de racionalidad, pero no ahora, sino para después, ¿no? En el trabajo parlamentario, que es tan importante, ¿no? Como dirían las viejas, con el Parlamento mal, sin el peor. Por eso me congratulo mucho que Raúl Chandameobre, a quien no es la primera vez que presento, dicho ese paso, y a quien conozco hace muchos años, y que animo para que siga en esta pasión de escribir, que alimente lo que otro autor llamaba el vicio impune de leer. Felicitaciones.
decano del Colegio de Abogados de Lima, cumpliendo además con la motivación de la existencia del colegio, que es luchar por los agremiados y luchar por la deontología forense, cosa que muy pocos han hecho, pero que Raúl lo cumplió ejemplarmente. Raúl tiene una amplísima obra escrita, como casos célebres, la República Inconclusa, el Tratado de Derecho Constitucional, el Derecho de los Abogados, la Utopía de la Democracia y ahora la Constitución. Muy prolífico, por cierto. Por eso alguna vez me preguntaban a qué hora duerme Raúl, cosa que hasta ahora no lo sé, porque su producción es francamente muy motivadora. Adicionalmente, Raúl, que se ha dedicado siempre a las cuestiones académicas, fue una de las pocas personas que tomó con seriedad el bicentenario de nuestra independencia. Mientras las autoridades dejaban de lado el tema y se ocupaban en el diario vivir, en el diario trajín, Raúl y un grupo de personas muy connotadas y con mucho cariño a la patria se dedicó a conmemorar, no solamente a rememorar, sino a conmemorar la gesta de la independencia, la historia de nuestros 200 años de separación de la colonia española y la República, y hizo lo que ninguno había hecho. Él, y por otro lado, para mí, Cecilia Bácora, son las dos personas que realmente se comprometieron con el bicentenario e hicieron que los demás peruanos recordáramos y conmemoráramos esa gran gesta que si no fuera por ellos habría pasado desapercibida. Ahora bien, en la Constitución peruana comentada, que es lo que nos trae a este recinto parlamentario para la presentación de la obra, tiene un estudio preliminar muy importante, pero que comienza dedicándose al preámbulo muy pequeño de la Constitución del 93 y pasa además a la teoría general constitucional y toma muy en serio, como pocos lo han hecho, todo el tema de la democracia directa, especialmente el referéndum. El articulado de su libro tiene comentarios, tiene antecedentes, tiene derecho comentado, tiene jurisprudencia, tiene interpretación, tiene concordancias, todo lo cual está expuesto con mucha solvencia. Y algunos creerán que es una obra para los académicos y para los estudiosos. Yo les digo que no. Los estudiosos ya lo han estudiado, los estudiosos lo conocen. Los estudiosos es un gremio pequeño en que entre ellos a veces se aplauden, entre ellos a veces se incentivan para seguir con el tema. No, esto lo vemos con los abogados comunes y corrientes, que estamos en el trato profesional diario. A nosotros somos los que utilizamos esta obra. Miren, en el poco tiempo que tiene descrita, yo ya la he utilizado varias veces como abogado en ejercicio, porque tiene los antecedentes, tiene la jurisprudencia comentada, nos especifica párrafos expresamente apropiados para el articulado que es materia de estudio. No se imaginan cómo sirve esta obra a los abogados en ejercicio. Ojalá que muchos lo entiendan así y ojalá esto no sea solamente una obra de consulta para los estudiosos, sino una obra para los abogados en su práctica diaria profesional, porque esa es la utilidad más allá de los academicismos. Por eso felicito a Raúl por esta gran obra y ojalá siga en este empeño de cada vez
mostrarnos más su sapiencia, su conocimiento y su entrega al derecho y a la patria. Gracias, Raúl. Muchas gracias, doctor Antonio Flores Arao, por sus comentarios a la hora del doctor Raúl Chanamé Orbe. A continuación, palabras del doctor Raúl Chanamé Orbe, autor del libro que presentamos el día de hoy. En primer lugar, vaya mi reconocimiento a la mesa de honor y a las generosas palabras de los amigos, de los colegas, de los camaradas en este trajín del derecho. Y de igual manera a los amigos que están esta mañana acompañándonos en la presentación de este libro. Yo quiero resumir el conjunto de comentarios que han hecho mis estimados amigos y resumirle a una encuesta de la agencia Ipsos Apoyo. Ipsos hace una encuesta que ha debido merecer el debate de los peruanos, donde señala que el 70% de los peruanos nunca jamás salió de la Constitución. ¿No? Hay personas que dicen al encuestado, nunca jamás se leyó ese libro. 70%. El 30% mencionan que quizá alguna vez sufrió la Constitución. Un 30% que dice, sí, alguna vez necesité la Constitución, quería saber qué tanto se discute la Constitución y he recurrido a la Constitución. Y solamente el 5% señalan que han leído la Constitución por convicción, por civismo, independiente que estudie derecho, pues, ¿no? O sea, si un abogado no lee la Constitución ya pues está descalificado profesionalmente. Pero hay un 5% de los peruanos que señala que sí, que la Constitución es el instrumento para tener una cultura cívica. Creo que en mi vida en los últimos 40 años le he tratado de dedicar a ese 95% que no cree, no valora la Constitución. Porque es cierto, o sea, en el aspecto profesional hay facetas humanas, ¿no? El ejercicio, legítimo, el mundo académico, legítimo. La divulgación también es otro aspecto que yo he hecho. Alguien una vez me dijo, eres publicista. Y alguien dijo, oye, lo estás ofendiendo, ¿cómo eres publicista? No, soy un publicista, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. O sea, este país, dice el artículo 51 de la Constitución, ¿no? Todo reside en la Constitución. Y para cumplir ese fin se necesita publicitar, divulgar la Constitución. La pregunta es, ¿y qué instituciones lo hacen? ¿Qué instituciones lo hacen? Ninguna. Por eso, solo el 5% de los peruanos saben, reconocen el valor de la Constitución. Entonces el país permanentemente vive de crisis constitucional, ¿no? Desde que tengo uso de razón, se habla de crisis constitucional. Eso es lo recurrente, lo permanente, eso es lo que Jorge Luis llama el momento constituyente permanente que vive el Perú. O sea, somos un país constituyente permanente, porque todos los días queremos cambiar la Constitución y precisamente quieren cambiar la Constitución ese 70% que nunca jamás ha leído la Constitución. Esa es la paradoja de nuestro país, ¿no? O sea, quieren cambiar la Constitución aquellos que jamás han visto que este es el instrumento del pacto, este es el instrumento de la inclusión, este es el instrumento de los cambios. O sea, ¿podemos mejorar el país? Sí, pero mediante la Constitución. No cambiando todos los días la Constitución. Por eso Jefferson tenía una frase central para entender este debate. Jefferson decía, es relativamente fácil hacer una Constitución. Miren, el padre de la Constitución norteamericana. Es fácil hacer una Constitución. Ahí está la Constitución norteamericana, 7 artículos. Es fácil hacerla. Lo difícil, lo complicado, lo tremendo es aplicarla. Ese es el problema de América Latina.
No es el problema de Perú. Miren lo que está pasando con Chile. Ya lo ha escrito muy bien el doctor Cáceres Sanz. O sea, miren lo que está pasando en Chile. Una sociedad donde sí ha leído la Constitución, pero tienen un problema de no entender la lógica constituyente. No entienden para qué sirve una Constitución, para qué se hace una Constitución. Giovanni Sartori tiene un libro que yo recomiendo a todos los abogados, que es Ingeniería Constitucional Comparada, y a todos los congresistas, Ingeniería Constitucional Comparada. Giovanni Sartori dice, el problema de América Latina no es el problema de sus constituciones y los derechos que tienen estas constituciones. No, dice, eso es falso, eso es demagogia, populismo constitucional. Eso no es cierto, no es cierto. Giovanni Sartori dice, las constituciones de América Latina, empezando por las de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, tienen más derechos que la Constitución norteamericana. Tienen más derechos. La Constitución venezolana, 504 artículos. Inmensa. Hay todos los derechos. La pregunta es cuál se cumple. La pregunta es cuál se cumple. Sartori hace esa pregunta. El problema no es el texto. El problema no es la gramática de la Constitución. El problema es cuánto se aplica. Y tiene una frase que yo le he citado, que dice, en América Latina existe el derecho de propiedad, pero cualquier juez, cualquier político, cualquier gobernante te puede quitar tu derecho de propiedad en el acto, de manera sumaria. Entonces, ¿para qué sirve el derecho de propiedad si cualquier político puede, en su aplicación, distorsionar ese derecho? Por eso Sartori decía, el problema de América Latina es que la Constitución tiene que ser entendida en dos dimensiones que se sostienen mutuamente. En la parte de libertades y derechos, en la parte dogmática, y en la parte de aplicación de la Constitución. Si no tienes una parte que aplique seriamente la Constitución, entonces esa Constitución está perdida, por más derechos que tenga. Y eso pasa en el Perú. Eso pasa en el Perú. ¿Quién defiende el principio de legalidad? El Ministerio Público. A ver, vayan al Ministerio Público para ver qué defensa de la legalidad. Vayamos al Ministerio Público. La crisis que vivimos el día de hoy es una crisis de aplicación correcta de la Constitución. Permanentemente. Esa es la historia del Perú. Decía Domingo, una magnífica Constitución del 79, correcto, coincidimos. ¿Cómo se aplicó? ¿Cómo se aplicó? Ese Tribunal de Garantías Constitucionales que resolvió meritoriamente para decir qué legitimidad esa Constitución. Lo más meritorio fue esto de los votos válidos y inválidos, que lo resolvió a favor del poder. Entonces, son constituciones nominalmente avanzadas, gramaticalmente bien escritas, tienen buena sintaxis, pero son incongruentes con la realidad. Y entonces necesitamos, pues, desde mi punto de vista, divulgar la Constitución. Y acá están presentes autoridades del derecho constitucional. Decía bien Antero Flores Arauz, decía, sí, a veces los abogados creemos que lo que hablamos es el consenso nacional. No, es el 3%, es el 1%, eso es lo que estamos hablando. Es para el 1%, no le hablamos al país. Le hablamos en abstracciones que no corresponden con la realidad. Es por eso que requerimos hacer que el país tome conciencia de la Constitución. El país, no los abogados. El abogado siempre dice, le hablo al país, no, le estás hablando al colegio de abogados. Que es una minoría. Importante, pero es una minoría. Le hablo al colegio de abogados. Es importante, acá hay varios honorables candidatos al
decanato del Colegio de Abogados, estoy seguro que van a tener un magnífico desempeño en este tema. Está presente el presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y creo que hay que cumplir el artículo 51 de la Constitución. Tenemos que hacer que se divulgue. Se ha introducido el curso de educación cívica, me parece muy bien, hay que restablecer el curso de educación cívica, hay que enseñar la Constitución desde el colegio, desde el nido, hay que enseñar la Constitución, hay que enseñarle al niño que respete la luz roja, esa es la Constitución, en esa luz está el parámetro del comportamiento y la libertad humana. Tenemos que interiorizar, tenemos que enseñar en los institutos armados, al soldado raso hay que enseñarle la Constitución, al policía hay que enseñarle la Constitución, hay que divulgar la Constitución. Y por eso mi empeño personal, y es un empeño que ha tenido, si no, no llegaría a la 11ª división, ¿no? Saqué una Constitución para niños, una editorial me la sacó, 20.000 ejemplares. Al mes se había vendido la Constitución para niños. 20.000 ejemplares. ¿Por qué? Porque también los niños quieren saber la Constitución, pero quieren saber en clave pedagógica, en clave académica. Pues, o sea, a veces creemos, los abogados tenemos falsas pretensiones, ¿no? Hay abogados que dicen, llámame doctor, ¿no? Los abogados que dicen, llámame doctor. Claro. Tenemos la pretensión que el derecho es algo, una especulación superior. Y el derecho es lo cotidiano. El derecho es lo permanente. Los seres humanos hacemos, infringimos derechos cotidianamente. Entonces, hay que educar, rector Hurtado, a los niños, a los jóvenes, en estas materias. Yo cívicamente he dado mi contribución. Es mi contribución. ¿Qué cosas he hecho por el país? Ahí está mi contribución. ¿No? Divulgar la Constitución, divulgarla, tratar de que todos, más allá de los abogados, conozcan la Constitución. Y sobre esa clave, poder debatir el orden constitucional, poder debatir el régimen político y poder eventualmente debatir el cambio de la Constitución. Porque cuando hablamos de cambio de Constitución, seriamente, la alternativa sería que exista un texto alternativo a la Constitución. O sea, ¿quieres una Constitución nueva? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Dónde está? No existe. Ni siquiera el preámbulo tienes. ¿No? Entonces no eres serio. No eres serio. Estás haciendo demagogia constitucional. Entonces, seamos serios, propongamos, y creo que la asociación puede establecer este año que viene, se ha acordado precisamente hacer foros de debate. Uno de los foros sería que reformar la Constitución, porque la reforma es un programa. La reforma no es que alguien amanece y hay que cambiar el artículo 30 de la Constitución, no señor. La Constitución es convencernos colectivamente de la necesidad trascendente de cambiar una palabra, un artículo, un párrafo de la Constitución, y que eso nos va a garantizar el bienestar a todos los peruanos. Yo no sé qué tanto hemos ganado, por ejemplo, el debate sobre la bicameralidad, porque los abogados estamos convencidos de que la bicameralidad es correcta. Pero pregúntale al 70% que no conoce la Constitución qué piensa de la bicameralidad. Y allí perdemos la batalla. Porque la batalla jurídica y legal es una batalla que requiere legitimidad. Legitimidad de conciencia, que la persona que vende caramelos afuera diga apoyo la bicameralidad. Porque eso traerá a futuro el bienestar legislativo. Pero no hemos ganado ese debate. No hemos ganado ese debate porque las encuestas mismo dicen, ¿no? ¿Cuántos están por la bicameralidad? Contra la bicameralidad. He visto una encuesta, es 80% contra la bicameralidad. Entonces, claro, porque nace producto de una
concepción correcta, académica, pero no ha ganado el consenso cívico, esa propuesta. Necesitamos, pues, ganar el consenso cívico. El consenso cívico se gana en el colegio, en la universidad, en la iglesia, en la escuela, allí se gana el consenso cívico. Creo que esa es la gran batalla que tenemos que dar, más allá de lo académico. Los académicos tenemos que basarnos en el rigor académico. Pero ¿cómo hacemos que eso pueda ser una propuesta trascendente? Creo que esa es la batalla que tenemos que dar. Esa es la batalla que tenemos que dar. Finalmente, Domingo hacía una pregunta que le he tratado de contestar en la introducción a este libro. ¿Cómo una constitución modesta, limitada, que nace de un origen discutible, ha podido durar 30 años? ¿No? En la introducción he tratado de responder a esa interrogante histórica, porque también ocurrió lo mismo con la Constitución de 1839. La Constitución del 39 era una constitución mediocre, pero es la Constitución que por su derecho de propiedad permite los contratos aduaneros, el guano de las Indias. Y el Perú, de ser un país miserable, pasó a ser un país rico. Y entonces la gente dijo, es el genio de Castillo. No, señor. Era el genio de la estabilidad económica que daba la Constitución del 39. En nuestro caso ha ocurrido también fenómenos. A partir del año 2001, el Tribunal Constitucional ha dado jurisprudencias que han brindado el contenido esencial de muchos derechos. O sea, si alguien enseña el día de hoy el artículo 139 sobre el debido proceso en términos literales, está muy limitado, porque el debido proceso se ha enriquecido notablemente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal, desde mi punto de vista, ha hecho una constitución paralela. Hay una constitución nominal, pero hay una constitución jurisprudencial que es riquísima. Quien no conozca la jurisprudencia no puede ejercer el derecho plenamente. ¿No? Se requiere el conocimiento de la jurisprudencia notable, rica, abundante, que ha mutado muchas partes de la Constitución. Es por eso que una Constitución literalmente modesta ha pasado a ser una Constitución en algunos aspectos meritoria, importante, pacificadora de conflictos en el Perú, en relación a las libertades. Pero en relación a las instituciones, creo que tenemos el gran déficit. Hay un déficit institucional, hay un déficit en el funcionamiento del sistema, del Congreso, el Ejecutivo. Hay problemas. No estoy hablando de presidentes, no estoy hablando de este Congreso. ¿No? Ahora le echan la culpa a todo este Congreso. ¿Este Congreso? ¿Qué? ¿El anterior era mejor? ¿Qué? ¿Cuando había bicameralidad era mejor? No es cierto. No es cierto. El sistema siempre ha tenido debilidades en sus motores de funcionamiento. Creo que serenamente debemos discutir las alternativas para mejorar, superar y reformar la Constitución para que ésta siga teniendo vigencia y nos permita una estabilidad institucional. Esa es la garantía del orden constitucional. Mi meta, mi espíritu, mi propósito es ese. Soy un hombre grande por la edad. ¿No? Estudié con la Constitución del 33, con la Constitución del 33, que como dice Domingo era un librito más, era un cursito más, ¿no? Los marginales, los románticos se dedicaban al derecho constitucional, ¿no? Nadie le hacía caso al derecho constitucional. Ejercí mi profesión con la Constitución del 79 de manera limitada y finalmente he terminado con la Constitución del 93. Espero que lo que me quede de vida
no tenga que estudiar otra constitución, ¿no? Pero seriamente, porque si eso ocurriese, diría que nuestras vidas no han tenido sentido, ¿no? Una vida con 4 o 5 constituciones no tiene sentido, no tiene sentido, no hay rumbo colectivo del país. Es por eso que me auno a los acuerdos de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Acabamos de tener un brillante congreso en Arequipa, donde hemos hecho historia, hemos partido de la historia, y hemos llegado al análisis de la Constitución del 93 y las propuestas de estabilidad, de cambio y reforma que merece nuestro orden legal. Yo les agradezco a todos ustedes haber concurrido este día tan complicado, tan navideño, a este evento, y me precio de la amistad de cada uno de ustedes. Muchas gracias, agradeciendo a Gustavo Pacheco Villar, gestor de este acto, ¿no?, que desde el exterior está presente con nosotros en este importante evento académico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rocha Rameo. Sí, por favor, breve. Muchas gracias, señor. Saludamos la presencia del congresista almirante A ver, por favor, si vamos terminando para continuar con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludamos la presencia del congresista almirante Jorge Montoya Manrique. Invitamos a que presida
presida la mesa de honor. A continuación, damos el uso de la palabra a la doctora Karina Beteta Rubín, ex congresista de la República. Bien, muy buenos días con todos los asistentes. Para mí es un honor poder participar en esta mesa de honor, valga la redundancia, con profesionales del derecho constitucional. De la misma manera me uno al saludo y a las felicitaciones del doctor Raúl Chanamé por esta presentación de un libro muy importante como es la Constitución. La Constitución es el que rige el camino de nuestro país. Por ello es tan importante que nosotros, no solamente abogados, funcionarios, ciudadanos, debemos de conocerlas. Y por ello hay un compromiso y a quien nosotros agradecemos desde la Oficina de Participación Ciudadana, quien siempre nos apoya con las conferencias que venimos dictando, tanto en las universidades, colegios y al público en general. Es importante conocer la Constitución para que nosotros podamos conocer nuestros derechos y también reclamarlas. Muchas veces se escucha cuestionar, criticar y pedir nueva Constitución. Sin embargo, no solamente nos regimos a una encuesta que más del 70% de los peruanos ni siquiera la han leído ni menos conoce. Entonces, no puedes tú reclamar algo de lo que no conoces. Entonces, tampoco puedes querer algo que no conoces. Por ello hay la importancia, y aquí hacemos mea culpas, todos de manera general, quizás por la falta de, no solamente de dar a conocer entre abogados, sino principalmente hacia los ciudadanos. Por ello yo saludo y reconozco la importancia que tuvo el Colegio de Abogados de Lima bajo el decanato del doctor Chanamé, que ahora nos gustaría que todos los colegios profesionales deberían de continuar en esta misma línea, defender las instituciones, defender la democracia, defender la Constitución, y esa es la que nos va a regir el mejor camino. Sabemos que la Constitución es la que en este momento emana, tiene una vigencia más de 30 años, y este 29 de diciembre está cumpliendo justamente este aniversario, y debe de llamarnos a una reflexión. Como profesionales, como funcionarios, como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo por el bienestar de una democracia, de vivir en paz con una economía estable que gracias a esta Constitución podemos tener? Pero no es suficiente. Ni las normas ni la Constitución hacen milagros. Lo que hacen, digamos, los cambios son los representantes. Los cambios son los gobernantes del turno. Y por ello nuestra invocación sería que en este caso, los presidentes de los partidos políticos puedan fortalecer aún más esta labor de representación para que podamos seguir con estos debates. Sí, con la bicameralidad, la unicameralidad es la mejor. Creo, en mi humilde opinión, la mejor forma va a ser cuando creamos mejores ciudadanos. Muchísimas gracias y éxitos en esta presentación. Muchas gracias por sus palabras, doctora Karina Beteta. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al almirante congresista Jorge Montoya Manrique, vocero titular de la bancada de Renovación Popular. Buenos días. Mis excusas primero por no haber estado desde el inicio y tener estas entradas a mitad de una ceremonia tan importante, pero estamos en el pleno del Congreso y hemos estado justamente haciendo la votación del Tribunal Constitucional. Ya tenemos un nuevo magistrado, el doctor Hernández. Ha salido casi por 100 votos, o sea, no ha habido mucha complicación en elegirlo. Esta es la segunda elección que tenemos desde que estamos de congresistas para el Tribunal Constitucional, con esa se completa el ciclo, que se eligieron a todos con la mayor cantidad de votos sin ningún problema. Se logró el consenso que nadie creía que se podía lograr con un Congreso como este, pero se logra. Hay puntos de unión, hay puntos de comunión entre todos, definitivamente. No hay mejor momento para presentar un libro de la naturaleza que ha hecho nuestro querido amigo el doctor Raúl Chamané Orben como un día como hoy para celebrar los 30 años de nuestra Constitución. Me voy a permitir leer algunas líneas que he escrito sobre esto. Estamos reunidos en
en el hemiciclo Raúl Porra Barranechea, donde en años anteriores sesionaba el Senado y próximamente lo hará seguramente, para dictar leyes y reformas. La ocasión no podría ser más propicia para la presentación de la última edición del libro La Constitución Peruana Comentada del autor Raúl Chalamet Jorge, quien es un distinguido abogado y catedrático universitario de importante trayectoria, y a quien además agradezco por la deferencia que ha tenido hacia mi persona para poder expresar esta palabra. Y es que la presentación de un libro, sobre todo si el autor ostenta un notable reconocimiento, siempre es un evento especial y de celebración, porque ha decidido compartir su creación. En este caso, un compendio de conocimientos que son fruto de una ardua tarea de investigación y análisis y que antes solo le pertenecían a él y ahora le pertenecen a quien lo lea, y donde cada lector individualmente tendrá una experiencia de aprendizaje, de conversaciones, de debates, de disfrute y además despertará un abanico de intereses en distintas áreas del saber. Saludo la publicación de esta obra que este año llega a su 11ª edición, donde se hace un exhaustivo análisis dogmático y jurisprudencial de los 206 artículos de la Carta Magna de 1993. Esta obra conjuga inteligentemente la didáctica y la redacción de manera sencilla y profunda, con un lenguaje asequible que lo hace comprensible por un amplio universo de lectores más allá de los abogados especializados, y ahí está la razón de su éxito editorial. Sin duda, este libro que hoy se presenta es un valioso texto que luego de 3 décadas de vigencia de nuestra Constitución nos ofrece un balance meditado que estoy seguro contribuye al fortalecimiento de nuestra identidad constitucional y hace propicio el momento para renovar nuestro compromiso con los principios democráticos, que son los cimientos sobre los cuales se construye nuestro futuro, para trabajar unidos en la construcción de un Perú más fuerte y justo y próspero para las generaciones venideras. Este ejemplo del doctor Chalamet con esta obra tan profusa y tan interesante nos permite estar seguros de que nuestra Constitución nos ha llevado al lugar donde estamos. Y hay que reconocerlo a los que lo hicieron y que están acá presentes, algunos de ellos. Es importantísimo el hacer estas celebraciones, estos recordatorios, para ir creando conciencia en la juventud, sobre todo de qué es lo que tiene que tener una democracia. Una guía clara y directa que nos permita caminar sin errores y confundirnos a dónde vamos. El camino está dado, hay que saber llevarlo. Y es importante el análisis que hace los doctor Chalamet en su libro, porque le abre la vida, le abre el horizonte a los más jóvenes para hacerles ver cómo debe mirarse a una democracia. Una democracia no sale del aire ni sale de las buenas intenciones, sale de documentos, de trabajo constante y de voluntad de una nación para seguir viviendo libre como estamos nosotros. Esta Constitución nos permite tomar las acciones que tomamos desde el Congreso. El nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, por ejemplo, como que se acaba de dar ahora, y mañana posiblemente el terminar con el tema de la Junta Nacional de Justicia, no quiero hacer calificativos específicos, que no cumplió con lo que tenía que cumplir. Un organismo constitucional autónomo debe ser debe cumplir con mayor celo la Constitución, no puede ser el dueño de la verdad. Y estas personas se han considerado que son las dueñas de la verdad y que pueden hacer lo que les dé la gana, y la Constitución es ni siquiera un referente. Entonces, eso mañana lo vamos a corregir. Esperemos que salga todo bien. Quiero agradecer también la iniciativa del doctor Gustavo Pacheco, parlamentario andino que no se encuentra con nosotros, que es el creador de estas reuniones, que siempre nos hace recordar que no debemos olvidar desde el inicio de dónde venimos y a quiénes tenemos que seguir. Muchas gracias por su presencia y mis felicitaciones al doctor Chalamet por su libro. Nuevamente, gracias a todos. Muchas gracias, congresista Montoya, por sus comentarios a la hora del doctor Raúl Chalamet. Estamos convencidos que se ha constituido un referente de lectura obligada para aquellos que quieren conocer la Constitución. No solo es de uso exclusivo para abogados, jueces o los que se están iniciando en la carrera de Derecho, sino también para los ciudadanos en general, ¿no? Porque si algo le falta a este país es justamente es conciencia política, tomar conciencia de sus instituciones, de sus leyes, para que justamente ellas vayan adentrándose en el ADN y en la sangre de nuestro pueblo. Definitivamente la Constitución del 93 es una Constitución que este año cumple 30 años y creo que ha cumplido su objetivo, como
como decíamos, no está escrita en piedra, pero puede irse modificando, pero a través de los mismos canales que ella viene señalando para los cambios constitucionales. También saludar al actual Congreso de la República, que a pesar de las críticas hace cosas. Ahí hemos visto cómo en una primera oportunidad ha modificado la Constitución para devolverle a nuestro país este Senado. Justamente el hemiciclo de Raúl Porras aquí funcionó el Senado de la República. Y esperemos que en el 2026 tengamos ya instalado nuestro Senado de la República. Nos acaban de dar a los titulares, no solo del Tribunal Constitucional, con la elección de hoy día que nos ha comentado, como esta Montoya, ya están todos los miembros, ¿no? Cuando hemos visto que en años, en congresos pasados, se tomaban años, no teníamos titulares en nuestras instituciones tutelares. Justamente el Tribunal Constitucional es la pieza angular que tiene que ver con el control de la Constitución, y no solo del Tribunal Constitucional, también de la Defensoría del Pueblo. Entonces hay que saludar también las cosas. Las cosas que no están bien hay que también criticarlas, pero también hay que ser hidalgos y reconocer lo que hace este Congreso de la República. A continuación, y como clausura, vamos a pasar un video de las palabras de nuestro parlamentario andino y justamente hacedor de esta actividad, el doctor Gustavo Pacheco Villar. Honorable almirante Jorge Montoya Manrique, vocero de Renovación Popular Congresista de la República, distinguidos miembros de la Mesa de Honor, padres de la Constitución, constitucionalistas, académicos, doy la bienvenida desde el Parlamento andino en estas palabras finales, en el marco del respeto a la Constitución Política del Perú de 1993. Conozco al tribuno Raúl Chanamé hace más de 40 años. Hemos tenido vidas paralelas desde el liderazgo estudiantil, siempre preocupados por la patria. Él desde sus aulas sanmarquinas y yo desde mi alma mater sanmartiniana. De forma paralela hemos discurrido, él más pegado al foro, a la academia, y yo más vinculado a la escena internacional. Viví 15 años en Europa, que fueron los años que nos separamos en estas vías paralelas. Al retornar, nos encontramos en la lucha por la democracia, afianzando siempre los senderos de progreso y libertad. Y en ese camino lo encontré siempre impecable, serio, formal, estudioso, vinculado al derecho constitucional. Y lo vi brillar en el Colegio de Abogados de Lima, decano, y lo vi como profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y lo vi como alto magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, que le tocó presidir varias veces. Hoy estamos todos celebrando una edición más de su enciclopedia, de su visión de la Constitución de 1993 comentada. Y nos congratulamos todos de saber que tenemos en él a un guardián celoso del Estado de Derecho, pero también del rigor jurídico. En ese camino, los que estamos congregados aquí, podemos celebrar el capítulo económico, entre otros, de nuestra Constitución. Capítulo que ha permitido generar confianza en los mercados. Capítulo que ha permitido generar empleo y sacar a hombres y mujeres de la extrema pobreza y de la pobreza de nuestro país. La tarea no está acabada, pero el camino está marcado. Y en ese camino quiero en estas palabras finales agradecer a todos los que permiten afianzar la patria, los que alejados de cualquier
rezago, de resentimiento, pueden congratularse de poder celebrar nuestra patria allí donde estemos, en el Perú o fuera, como es el caso de los peruanos en el exterior, que sumaban 3,5 millones y que ahora asoman a 4 millones, merced a las más de 400.000 ciudadanos que han tenido que irse a raíz de los problemas que todos conocemos en los últimos 2 años. Celebro que nos demos un tiempo para reflexionar, para afianzar lo que hacemos desde el Parlamento andino por 3er año consecutivo. Desde hace 3 años, mi gabinete de asesores, mi despacho, viene celebrando y conmemorando la Constitución Política de 1990. Es una Constitución siempre perfectible y que tiene sus propios mecanismos para poder reformar. No tengo duda que quienes estamos aquí, hombres y mujeres de bien, vamos a continuar respetando y afianzando nuestra Constitución. Y en el marco de los 30 años, vamos a celebrar los 30 años de arquitectura constitucional, de afianzamiento del Estado de Derecho y de proyección regional y global. Estoy en una gira en África y en Asia, donde el rey de Marruecos y el presidente Xi Jinping me han extendido invitaciones para poder vincularme a la diplomacia parlamentaria y la cooperación internacional, que es lo que busco en torno a la construcción del derecho comunitario andino. Celebro, tribuno Raúl Chanamé, hermano, amigo, estos 30 años de la Constitución y que tú, acertadamente, en una edición más de esta enciclopedia que tú difundes y transfieres el conocimiento legal, permita que a los más jóvenes les pueda llegar esa luz, esa brisna que siempre traen tus conocimientos y tu dogmática jurídica. Larga vida, tribuno. Larga vida la Constitución. Viva la patria andina. Vive el Perú. Declaro clausurado. En nombre del parlamentario andino, doctor Gustavo Pacheco, queremos agradecerle la presencia de todos ustedes, en especial a las altas personalidades que nos acompañan en la mesa de honor, como son la doctora Karina Beteta, el doctor Antero Flores Arauz, el almirante Jorge Montoya Manrique, el doctor Raúl Chanamé Orbe, quien hemos presentado el día de hoy su obra monumental, La Constitución Peruana Comentada, en su 11ª edición, al doctor Jorge Luis Cáceres Arce, finalmente el doctor Willy Ramírez Chávez. El evento ha concluido. Muchas gracias.